¿Qué es la biotecnología? Básicamente consiste en la manipulación de células vivas para la obtención y mejora de productos, como por ejemplo, los alimentos o medicamentos. Las aplicaciones de la biotecnología poseen ventajas y desventajas, tanto para el medio como para las personas. Dentro de las ventajas se encuentran el aumento del rendimiento de los cultivos al manipular positivamente el material genético de los alimentos. De igual manera se reducen los pesticidas. El mejoramiento de la nutrición, ya que se pueden introducir mayores nutrientes y asimismo reducir los alergenos y toxinas naturales. Mejoran el desarrollo de nuevos materiales, menos contaminantes, biodegradables y con menos desechos en su producción. En la actualidad, los avances de la biotecnología han sido motivo de discusión para la bioética, por la reproducción asistida del ser humano, la modificación del genoma humano para mejorar la naturaleza del hombre, la clonación, entre otros. La bioética insiste que los avances tecnológicos de la biología, la dignidad humana y los derechos del hombre deben estar presentes. El avance de la medicina hace que cada vez tengamos mayor cantidad y variedad de fármacos. Los medicamentos biológicos proponen un nuevo paradigma en la lucha contra diferentes enfermedades crónicas. Medicamentos biológicos son medicamentos producidos por células vivas como bacterias, hongos o células de mamíferos, que en las células en estas bacterias, en estas células se provoca una modificación estructural por ingeniería genética para que funcionen como fábricas para producción de proteínas que son, en última análisis, los medicamentos biológicos. Hoy, los medicamentos biológicos se utilizan en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple y otras condiciones crónicas. A diferencia de los medicamentos tradicionales químicos, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que todas las agencias reguladoras de los distintos países tienen que tener criterios específicos de aprobación y de seguimiento y de control para estos nuevos biofármacos, porque son radicalmente distintos en cuanto a su composición a los medicamentos tradicionales. Un medicamento químico es una molécula pequeña que obtenida por métodos químicos. No hay necesidad de un ser vivo para la producción. Los medicamentos biológicos necesitan de los seres vivos para la producción. Entonces son moléculas mayores, muy complejas, que son inestables, son muy caras porque la obtención por todo el proceso es muy más caro que la obtención en procesos químicos. Años después del nacimiento de los medicamentos biológicos, surgieron los llamados biosimilares. La palabra biosimilares, es usada solo para los medicamentos biológicos, que no se puede copiar igual. Es una aproximación, es una intención de copia. En el caso de los medicamentos biológicos, como el proceso de elaboración es tan complicado, como se trata de moléculas complejas, grandes, heterogéneas, el proceso de elaboración es crítico, ¿no? Allí se dice que el producto es el proceso, ¿no? Y este proceso es prácticamente imposible de replicar porque solamente el elaborador lo conoce. De manera tal que por eso hablamos de biosimilitud y no de identidad o de bioidentidad, digamos, ¿no? Porque no son idénticos. La legislación local e internacional exigen requisitos específicos para aprobar estos fármacos, como los llamados estudios de biosimilitud. Bueno, la importancia de requerir estudios de biosimilitud en el caso de los medicamentos biológicos es esencial, ya que eso permite inhibir, contrarrestar o prevenir eventos adversos asociados a medicamentos que se han producido, digamos, bajo condiciones no ideales. Los riesgos de un medicamento biosimilar es que no sean comparables, por la eficacia no sea la misma, que sea muy más inmunogénico, poder causar daños a la salud humana, que son los principales, y que en última análisis vayan a trazar es un problema de salud pública. ¿Qué son los productos biotecnológicos y cómo se producen? Los medicamentos biotecnológicos son muy importantes porque permiten a millones de personas luchar contra enfermedades como el cáncer, la diabetes y la hemofilia, entre otras, y tener mejores expectativas de vida. Son creados a partir de células y organismos vivos usando tecnologías muy avanzadas, pues pequeños cambios en su fabricación podrían tener efectos severos y causar la muerte.
Por eso, la Organización Mundial de la Salud, la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa exigen a los laboratorios que los fabrican que presenten rigurosos estudios en los que se haya probado que son seguros y eficaces contra las enfermedades para poder ser usados por las personas. Productos biotecnológicos son medicamentos que tienen origen biológico, biotecnológico, en la mayoría de los casos son proteínas y se producen por técnicas de ADN recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo modifico la información genética de un microorganismo o de una célula para hacer que esa célula produzca industrialmente una proteína con propiedades terapéuticas, es decir, el biofármaco. La verdad que se espera que la mayoría de los tratamientos de acá a 10 años sean de origen biológico. Tenemos hormonas, productos relacionados a la coagulación, enzimas, anticuerpos monoclonales, vacunas. Hay infinidad de productos que de repente, hasta como las vacunas que son muy comunes, nosotros recibimos y no sabemos que son productos biológicos. Años después del nacimiento de los medicamentos biológicos, surgieron los llamados biosimilares, que imitan a los originales, pero sobre los que hay muchos interrogantes. Un producto biotecnológico original es un producto que se desarrolla en un laboratorio, un producto que antes no existía en el mercado y sigue todos los pasos tradicionales de un producto nuevo. Producto biosimilar, cuando el mercado lo permite, sale como similar de un producto que ya existe en el mercado y de hecho es la misma molécula fabricada por otro laboratorio. Los medicamentos biosimilares son más económicos. Sin embargo, el principal debate gira en torno a si puede o no garantizarse que sean igual de eficaces y seguros que los originales. Es muy importante que, además de los profesionales de la salud que de repente tienen un contacto más cercano a este tipo de conocimientos, tanto la comunidad como la comunidad de personas como periodísticas, puedan tener conocimiento de qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, cuál es el futuro, cuál es el impacto que tienen estas tecnologías en la salud de la población y qué es lo que uno, tanto desde los profesionales de la salud como desde el Estado, pueden hacer para proteger a la población y brindarle los mejores medicamentos disponibles en calidad, eficacia y seguridad. A diferencia de los fármacos tradicionales, los medicamentos biotecnológicos tienen un proceso de producción mucho más complejo. Por lo tanto, las pruebas de seguridad son mucho más estrictas, tanto para los productos originales como para las copias o biosimilares. En nuestro caso nosotros usamos células de cultivo de tejido. Esas células han sido modificadas genéticamente en laboratorio en forma previa como desarrollo para producir estos anticuerpos. Estos anticuerpos monoclonales producidos en laboratorio son similares a los anticuerpos que genera nuestro organismo para defenderse de una agresión externa. Los anticuerpos monoclonales se usan esencialmente para tratamientos antioncológicos, para enfermedades como el linfoma no Hodgkin, para tumores de pulmón, para tumores de colon, para tumores mamarios y también para otro tipo de enfermedades que no son oncológicas, pero que se llaman autoinmunes, por ejemplo, como la artritis reumatoidea o el lupus. Estas son por ahí las dos áreas donde se encontró mayor aplicación de anticuerpos monoclonales. Este decreto busca que los colombianos tengan acceso a medicamentos formulados para enfermedades críticas, enfermedades como el cáncer, la artritis, la diabetes, el Alzheimer, la insuficiencia renal. Queremos que los colombianos tengan medicamentos seguros y eficaces, pero a menor precio. No estamos sacrificando calidad por precio. La salud de los colombianos no está en juego.